Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bueno, ya vamos a acabar con el tema de la inmigración ilegal particularmente y de la delincuencia internacional. Y solamente los quiero dejar con esto porque esto es muy importante. O sea, quiero cerrar el círculo y quiero terminar una cosa que hemos hablado. Hemos hablado de delito internacional, hemos hablado de cómo la migración delictiva particularmente influencia hoy en día, y una de las cosas que verdaderamente nos afecta a veces, y que yo creo que esto lo comenté una vez en un video previo, es que toda esta delincuencia internacional que nos caracteriza en ciertos países y que nos identifica en ciertos países, qué daño nos hace a los ciudadanos que no participamos en él. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchos de estos países que están etiquetados, digamos, con un título de delincuencia de un tipo, cuando el ciudadano normal, el ciudadano noble, el ciudadano honesto viaja por el mundo, inmediatamente los identifican en muchos países y dicen: ah, usted viene de la tierra del narcotraficante fulano de tal, o usted viene del lugar donde hicieron esto, o usted en su país pasa esto, y entonces nos identifican y creen que muchas veces incluso gente muy, digamos, analfabeta, cree que nosotros todos somos iguales, que venimos de ese ambiente de delincuencia y de ese ambiente negativo, y entonces nos cuesta mucho a veces tratar de sobresalir y sobrepasar, particularmente cuando venimos a ciertos países del primer mundo, porque traemos ese estigma de que usted viene de aquel país. Y esto yo lo he visto y lo había comentado con ustedes algunas veces cuando me ha tocado trabajar en ciertos aeropuertos del mundo, que en cuanto el agente de migración o la persona de aduana o un policía de eso ve los pasaportes de ciertos países, esa gente son detenidas por un tiempo y son cuestionadas. Generalmente, le vuelvo a repetir, son gente muy buena, son gente muy honesta, no tienen nada que ver, pero este es el estigma, este es digamos, la mala reputación que heredamos de mucha de esta gente, que desafortunadamente no se da cuenta del daño que hace a su país y que lo etiquetan y lo identifican como parte de la delincuencia. O sea, es una tristeza, le vuelvo a repetir, que gente del mundo diga, y le vuelvo a repetir, estamos hablando de que, por ejemplo, si es de Estados Unidos un americano el que critica eso, aquí tenemos mucha delincuencia, aquí tenemos lo mismo, pero no estamos hablando de que no hay delincuencia y que no es simplemente que se asocia, porque si eso usted lo adhiere a la idea del tema del racismo y del el tema del odio contra personas de otro color, de otro idioma, personas que vienen de otras culturas, eso acelera o desprestigia más a un país. Y esa misma mentalidad después se aplica para analizarnos a nosotros, de que somos países de tercer mundo, que somos desorganizados, que somos gente que no tenemos ni ética ni moral, lo cual no es cierto, o sea, todo esto es desmentido, y gente que culturalmente, digamos, avanzada, que conoce el tema, gente de alta alcurnia conoce, y gente muy educada, gente muy cultivada conoce que eso no es cierto, pero le estoy hablando del ciudadano del mundo regular que no conoce, que no tiene esa forma, se deja llevar por la percepción de que porque hay tanto delito en un país, porque hay tanta mala influencia en un país, porque hay tanta mala representación en un país, todos debemos ser igual. Le digo, una de las tonterías más grandes que yo he visto aquí en Estados Unidos, mucha gente no tiene idea de dónde están muchos de los países nuestros en Latinoamérica. Cuando usted habla de, por ejemplo, de dónde, obviamente mucha gente sabe dónde está México porque está al lado, pero cuando habla usted de países en Sudamérica, no tiene la menor idea en qué lugar está Sudamérica. Todo el mundo habla, usted está en Brasil, no, usted es brasilero, no, soy argentino, de Argentina, Buenos Aires está en Brasil, ¿verdad? Y viceversa, hay mucha gente que no conoce. Pero esa mentalidad, le vuelvo a repetir, es la que nos cataloga a veces como gente inculta, como gente impreparada, nos cataloga a nosotros como gente que no tenemos capacidad otra que para eso. Y le vuelvo a repetir, hay gente muy capaz, nuestra gente es extraordinaria, toda la gente de Latinoamérica que ha venido a Estados Unidos, la mayoría ha hecho un trabajo maravilloso de infiltrarse en la sociedad, de
asociarse, de entender, de aprender el idioma y se ha acomodado muy bien, incluso ha mejorado mucho del concepto de la gente que no conoce. Pero siempre que vemos noticias, siempre que tenemos noticias de nuestros países donde generalmente los periódicos, como usted sabe, los diarios, que ya no existen los periódicos, pero hoy salen en las digitales, cuando muestran un video de corrupción de nuestra gente, de nuestra policía, cuando muestran un video de la violencia de gente colgada en puentes, de la violencia de gente muerta en la calle, descuartizada, cuando piensan que somos animales, piensan que somos gente, y en realidad, le vuelvo a repetir, no somos nosotros, sino es un grupo muy pequeño de la sociedad, pero es a tal extremo y tan espeluznante a veces las situaciones que vemos y la falta de cultura, que nos catalogan a todo esto. Y esto es uno de los problemas que yo veo con este tipo digamos, de información, con este tipo de comportamiento de algunos de nuestros compatriotas cuando vienen a países. Lo mismo sucede en Europa. Si usted habla muchas veces con la gente de Europa, le dice, ¿de dónde viene usted? Y digo, yo vengo de tal, usted de la tierra de fulano de tal. Muchos lo hacen en broma, pero lo hacen en serio. Y le digo, es para más que nada para hacernos sentir mal, aunque a veces la intención no es esa. Pero eso se lo debemos agradecer a estos individuos, a estas personas que nunca consideraron, ni consideran, ni les interesa. Es más, esta gente casi no viaja. Estamos hablando de gente muy limitada. Cuando yo le digo a alguien que cuelga a una persona de un árbol, de un puente, no puede ser una persona muy civilizada, pero el impacto global que este efecto hace le da a su país un ojo negro bastante serio. Imagínese una persona que está interesada en invertir, y una persona que está interesada en viajar, una persona que está interesada en conocer, muchas veces se asustan y no van. El país pierde mucho de eso. Lo mismo sucede, algunos países han tenido situaciones en las que un ciudadano de su país atacó a un turista, por ejemplo, y lo asaltó o lo lastimó o lo mató incluso en algunos lugares. ¿Cómo queda ese país? Y es un individuo, pero todo el país hereda esa etiqueta, y desafortunadamente eso sucede una y otra vez en todo el mundo. Le vuelvo a repetir, en el mundo, particularmente del delito internacional, hay ciertos países que se distinguen en ciertos delitos, los comentaba anteriormente, en los que si usted viene de tal país, o es el país de los narcos, o es el país de los asesinatos, o es el país de esto, es el país del otro. Así como en Latinoamérica a los americanos se los llama gringos, y dicen, ustedes son los gringos, son bien tontos, y son los que explotan a Latinoamérica, es el gran imperio, todo eso, que lo toman en serio, lo toman en broma, pero la gente le gusta catalogar, y una vez que la gente cataloga pierde mucha creencia frente al público, mucha responsabilidad, y entonces se hace muy difícil el tema de la seguridad, tratar de convencerle a una gente que no es tan difícil, porque le voy a decir, yo he viajado en muchos de estos países que supuestamente son extremadamente peligrosos. Sí, obviamente hay lugares muy peligrosos, sí hay individuos, personas que son muy peligrosas, pero la mayoría de la gente es muy buena gente, la mayoría de la gente es muy honesta, la mayoría de la gente es muy trabajadora, es muy amigable, es una gente maravillosa que cuando lo conoce lo invita a su casa, le da de comer. Esa vibra buena, esa cultura, esa amistad, esa alegría que tenemos en Latinoamérica, a veces se pierde detrás de todo este malentendimiento, porque tenemos un grupo de gente muy agresiva, tenemos un grupo de gente muy violenta, que deja una mala espina, deja un mal sabor en el mundo internacional, y que deja secuelas que son muy difíciles de sobreponer cuando uno viaja. Le vuelvo a repetir, cuando uno viaja o cuando viene a países en los que inmediatamente los catalogan. Por eso yo siempre le digo a la gente, nosotros somos los mejores embajadores cuando nos comportamos bien, cuando demostramos que, no amigo, no todo el mundo en mi país es narco, no todo el mundo es un violador, no todo el mundo es un asesino, no todo el mundo es esto, somos gente decente. Y sí, cambia mucho esa mentalidad, pero les vuelvo a repetir, cuando salen en los medios de comunicación, cuando salen en los medios informativos de la violencia, de la delincuencia, de las cosas, y salen catalogando al país, nos hace mucho daño a todos. Y esto es también parte del delito internacional, parte de la mala influencia de la delincuencia internacional, que hoy trasciende fronteras por todos lados, que hoy trasciende
global toda la situación, y al final quedamos nosotros, algunos de nosotros, bastante mal parados, y que hay que trabajar para mejorar eso. Esto es parte también un impacto importante de por qué es importante tener un país seguro, tener un país más tranquilo, más calmado y poder controlar la delincuencia, porque eso es una carta de presentación ante el mundo. Amigos, amigas, un placer haber estado con ustedes. Los invito a que se inscriban si no lo han hecho, los invito a que comenten comentarios si les gustó el video, comentario, y los espero en el próximo video. Ha sido un placer.